Bienvenidos a un video más de la serie de Matemáticas 1. En esta ocasión, comenzamos con la parte de las ecuaciones. De hecho, el resto del curso serán hablar de ecuaciones. Ecuaciones lineales, sistemas de ecuaciones, de 2, de 3 incógnitas, finalmente las ecuaciones cuadráticas. Pero, como vamos a empezar, empecemos por el principio. ¿Qué es una ecuación? Para poder hablar y entender qué es una ecuación, primero hay que aclarar qué cosa es una igualdad. Una igualdad, matemáticamente hablando, conceptualmente hablando, es una relación de equivalencia que cumple tres características o tres propiedades. La primera es que una igualdad es idéntica, es decir, cumple la propiedad de identidad. ¿Qué entendemos por la propiedad de identidad de la igualdad? Bueno, que si yo tengo un objeto, un número, es decir, A, es igual a sí mismo. Eso se refiere con que sea idéntico. Es reflexiva, es decir, la propiedad de ser reflexiva indica que si A es igual a B, entonces B es igual a A. ¿Sí? Y esto es muy importante porque luego se nos olvida. Y se nos olvida muy feo. Y finalmente es transitiva. La tercera propiedad de la igualdad es que es transitiva. Porque si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Son las tres características fundamentales de la igualdad como una relación de equivalencia. También hay algunas relaciones, hay algunas propiedades operativas. Propiedades que se refieren a la multiplicación o a la suma. Por ejemplo, la igualdad tiene una propiedad aditiva. Que dice que si A es igual a B, entonces A más C va a ser igual a B más C. Es la propiedad aditiva de la igualdad. Y también tenemos una propiedad multiplicativa o de producto. Que parte de lo mismo. Si A es igual a B, entonces A por C debe ser igual a B por C. Estas son las dos propiedades operativas, por decirlo de algún modo, de la igualdad. Obviamente eso todavía no nos dice muchas cosas. Bueno, una igualdad puede ser de dos formas. Lo que llamamos una identidad o una ecuación. Entonces son las modalidades que tiene una igualdad. Puede ser, como les dije, una identidad o puede ser una ecuación. Nos va a interesar la ecuación, aunque la identidad también es muy importante matemática y conceptualmente hablando. ¿Qué es una identidad? Bueno, lo van a entender muy fácil. 1 más 2 es igual a 3. Esa es una identidad, porque estamos hablando que el lado izquierdo es idéntico al lado derecho, porque todos sabemos que 1 más 2 es igual a 3, nunca va a cambiar. Eso se puede entender como una identidad, que está uniendo cosas que son idénticas. Pero una ecuación no siempre es idéntica. De hecho, pocas veces va a ser idéntica. Algo, por ejemplo, como escribir 1 más x es igual a 3. En esa igualdad, no cualquier valor de x va a servir. De hecho, solo pocos. Y en las ecuaciones lineales, solamente un valor va a servir. Solo un valor, a la hora de sustituirlo aquí, va a hacer que esta ecuación se transforme en una identidad. A ese valor que hace que esta ecuación
se convierte en identidad, le conocemos como raíz o solución. ¿Sí? El encontrar esa raíz o solución requiere muchas veces de un proceso de solución que se conoce para las ecuaciones lineales como despeje. Es la forma típica de resolver una ecuación. Claro que a lo mejor podemos estar tratando de atinarle, darle valores y ver qué está pasando. Eso sería la técnica de por inspección y nos puede servir para ecuaciones fáciles. De hecho, así a simple ojo, debemos de saber que x tiene que ser 2, porque 1 más 2 sería 3. No tuvimos que hacer ningún procedimiento más que pensar en los números, sustituirlos mentalmente y comprobar que la ecuación se convierte en una identidad. Ese es el método de inspección. Vemos la ecuación y damos valores. Pero no siempre es posible. Entonces, cuando la ecuación es un poco más complicada y no podemos encontrar la ecuación a simple ojo, entonces viene el procedimiento típico de solución, que es el despeje. Entonces, hasta aquí, ¿qué llevamos aprendido? Que una igualdad tiene características, es idéntica, es reflexiva, es transitiva, admite que sumemos la misma cantidad a ambos lados o que multipliquemos ambos lados por algo, y obviamente que restemos algo a ambos lados o que dividamos ambos lados por una misma cantidad. Eso es permitido en la igualdad. Que una igualdad que tiene una variable que es una incógnita se convierte en ecuación. Que solamente esa ecuación se convertirá en una identidad para un número limitado, y en este caso, en las lineales, para un único número, que es la solución o raíz de la ecuación. Vamos entonces en este siguiente segmento a ver cómo funciona este método, este procedimiento llamado despeje. Muchas veces en secundaria nos enseñan a resolver ecuaciones. Pero algunas veces los profes no llegan a ser tan quisquillosos en algunos conceptos. En este video sí lo seré, porque quiero que aprendan bien por qué se hacen las cosas y luego no anden batallando en los siguientes cursos. Entonces, vamos a despejar la x, es decir, encontrar el valor solución de la x. ¿Qué entenderemos por despejar? Dejarla sola. ¿Sí? Y para dejar sola a la x necesitamos quitar todo lo que la acompañe. ¿Qué acompaña a la x? Pues acompaña el 3 y lo acompaña el menos 6. ¿Qué operaciones está haciendo cada número? El 3 está multiplicando. El menos 6 está restando. Y según la jerarquía de operaciones, ¿qué operación es más fuerte? Obvio, la multiplicación es más fuerte, la resta es más débil. Hagan de cuenta, yo siempre les digo, uso mucho películas para tratar de entender esto. Entonces imagínense que ustedes son unos justicieros que tienen que llegar que tienen que ir a eliminar a un líder de la mafia, a un emperador malo o algo por el estilo. Y el 3 es su guardia personal y el 6, el menos 6 es otro de los achichincles. Pues obviamente uno no puede aparecer a un lado del jefe y eliminarlo. Pues no, tiene que empezar a eliminar a los encargados de su seguridad, primero los más alejados, hasta llegar a su guardia personal. Entonces, vamos por las operaciones más débiles. Lo primero que tenemos que eliminar es el menos 6. ¿Y cómo vamos a eliminar al menos 6? Con la operación contraria. Aquí es en donde tengo que hacer esa aclaración. Porque muy probablemente ustedes desde secundaria les enseñaron que teníamos que pasar las cosas del otro lado y cambiarles de signo. Y eso provoca muchos errores conceptuales. Entonces vamos a quitarnos esa idea de la cabeza.
Vamos a quitarnos la idea de que vamos a pasar las cosas con el otro signo. No. Nunca, y lo subrayo, nunca se va a cambiar de signo una operación, un número. Lo que se va a cambiar es la operación. Nunca el signo, sí la operación. Nunca el signo, la operación será la contraria. Entonces, ya veremos en algún ejemplo cómo esto es bien importante. Nunca cambiamos el signo, cambiamos la operación por la contraria. Entonces, yo aquí tengo el -6. Lo voy a pasar del otro lado y lo voy a pasar con la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria? La suma. Entonces, dejaremos el 3x aquí porque no se movió. Del otro lado, donde estaba el 15, vamos a dejar el 15 porque no se movió. Y el que sí se movió, que es el -6, lo voy a escribir con la operación contraria. Si aquí estaba restando, lo voy a pasar sumando. Y entonces me va a quedar un 3x igual a 21. A lo mejor los más observadores dirán, profe, ¿por qué dejó tanto espacio? Ahorita regresaremos a eso. Entonces, vamos ahora a quitar el 3. Este 3, les pregunto, ¿qué operación está haciendo? Obvio, está multiplicando. Y la operación contraria a la multiplicación va a ser la división. Entonces voy a agarrar el 3 y lo voy a pasar del otro lado con la operación contraria. Es decir, que voy a dejar el x aquí, el 21 lo dejo ahí porque ahí estaba, y el 3 lo voy a escribir con operación contraria. Aquí está multiplicando, lo voy a escribir dividiendo. X, por lo tanto, será 7. Ya, por medio del despeje, encontramos la solución. Pero vamos a lo que algunos de ustedes estaban pensando. ¿Por qué dejé espacio aquí? Y un pequeño espacio aquí. Bueno, porque lo que realmente hicimos a la hora de pasar números de un lado a otro fue brincarnos un paso. ¿Qué paso es? Este de aquí. Si yo quiero eliminar el 6, lo elimino con la operación contraria. ¿Cuál es la operación contraria? El +6. Entonces, aprovechamos una de las propiedades operativas. ¿Se acuerdan la primera propiedad operativa? La de la suma. Y sumamos 6 a ambos lados. ¿Para qué? Para que 6 menos 6 se pueda eliminar y ya no aparezca aquí. Y aparezca del otro lado. Obvio, como lo eliminé con la operación contraria, por eso del otro lado aparece con la operación contraria. Lo mismo sucedería aquí. Si yo quiero eliminar ese 3 que está multiplicando, lo eliminamos con la operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria? La división. Por eso puedo eliminar el 3, que aquí ya no aparezca y aparezca acá, dividiendo. Porque estoy aplicando las propiedades de la igualdad. Eso es básicamente lo que hace el despeje. Aplicar propiedades de manera resumida, brincándonos algunos pasos, pues. Otra cosita. Algunas veces en secundaria, los profes nos venden la idea o nos fijan la idea de que es necesario comprobar. Y después de esto haríamos un procedimiento de comprobación en donde tomaríamos el 7, lo sustituiríamos aquí y veríamos si 3 por 7 es 21, menos 6 es 15. Sí, es perfecto. Ok. No es necesario hacerlo. No forma parte del procedimiento. Solamente es para, como su nombre lo indica, comprobarlo. ¿Y cuándo van a comprobar? Cuando tengan dudas. Si no tienen dudas, ¿tienen que comprobar? No. Si creen firmemente en que hicieron el procedimiento correcto y no quieren hacer la comprobación, está bien, porque la comprobación no forma parte del procedimiento. Entonces, es opcional. En cualquier momento que ustedes tengan una duda, pues comprueban y ya. Y si no tienen dudas, no comprueban y tan felices como siempre. Vamos a un segundo ejemplo. Resolvamos ahora esta segunda ecuación. Lo primero que notamos es que no aparece una x, aparece esta
y esta de aquí. ¿Y qué hacemos cuando aparece más de una X? Bueno, tratamos de dejar todas las X del lado izquierdo. ¿Por qué? Pues porque somos occidentales. Y los occidentales leemos de izquierda a derecha. Leemos X igual a tanto. Claro que puede ser al revés y no hay ningún problema. Lo acabamos de mencionar al principio de este video, que la igualdad es una relación de equivalencia, y la segunda propiedad que mencionamos era que era reflexiva. Es decir, que si A es igual a B, B es igual a A. Si X es igual a 7, 7 es igual a X. Se vale. Pero lo tradicional es leer X igual a tanto. Por eso tratamos siempre de dejar las X del lado izquierdo y lo que no es X del lado derecho. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Entonces, lo que yo siempre les digo en todos mis cursos, hay que identificar quién está del lado correcto, tomando en cuenta que aquí dejaremos las X y que aquí todos los numeritos que no sean X. Desde ese punto de vista, el menos 8 está en el lugar incorrecto. Lo tengo que pasar del otro lado de la ecuación. El 6X está del lado incorrecto. Lo tengo que pasar del lado izquierdo de la ecuación. ¿Cómo los voy a pasar? Con la operación contraria. Entonces, para no confundirnos, porque muchos se confunden en esta parte, para no confundirnos, la sugerencia que les hago, después de todos los años de experiencia, es, primero escriban lo que no se movió. ¿Ok? Entonces, el 3X no se mueve, lo escribo primero. Y luego escribo el que sí se movió, que es el 6X. ¿Qué operación está haciendo? Uno podría decir, ¿está sumando? No. Bueno, sí, pero no. Está sumando, pero no por este más. Está sumando porque es positivo. Está en una suma y él es positivo. Entonces, está sumando. Lo contrario de la suma es la resta. 6X. Del lado derecho, el que no se movió es el 4. Ahí está. Y luego ponemos al que sí se movió. ¿Quién se movió? El menos 8. ¿Qué está haciendo? Está restando. La operación contraria, la suma. 8. Ahí está. Ahora hagamos operaciones. A 3 le quito 6. Me faltan 3. 4 más 8 es 12. Y aquí viene el típico problema. ¿Qué hacemos? Hay que pasar el menos 3. ¿Cómo pasa? Dividiendo. Y hay muchos que a la hora de poner la división, dividen entre más 3. ¿Y que por qué más 3? Pues es que se le cambia de signo. No. Por eso les digo, quitemos de nuestra mente esa frase de se le cambia de signo. No, nunca, jamás cambiamos signo. Cambiamos la operación. ¿Ok? Entonces, tomaremos el menos 3 que está multiplicando y lo pasaremos dividiendo. ¿A quién? A todo el menos 3. Para que me quede mi X igual a 12 entre menos 3. ¿Ok? ¿Pero por qué? A lo mejor hay unos que... ¿Y por qué no le estamos cambiando de signo? Ok. Pensemos otra vez en la propiedad operativa. De una ecuación. En una ecuación yo puedo multiplicar o dividir entre la misma cantidad. Y no se va a alterar. Entonces yo puedo dividir entre 3. Y no se va a eliminar el signo. Tendría que eliminar. Para que se elimine, perdón. Tendría que dividir entre menos 3. Para que el menos 3 y el menos 3 se eliminen. Y por eso es que va con todo el signo. ¿Sí? No es porque yo quiera dejarle el signo. Es porque se tiene que ir con todo el menos signo. Con todo el menos. Con todo el signo menos. Y entonces tenemos X igual a menos 12 entre 3. Me queda 4. Mi solución es menos 4. ¿Ok? Ahora, errores típicos. Errores típicos que encuentro aquí. Que seguido me pasan semestre a semestre. De gente, estudiantes, que no están poniendo atención o lo hacen como ellos creen.
a su manera. Errores típicos provocados por su manera. Cambiarme el orden de las cosas. Por ejemplo, a lo mejor esto sí lo haría, cualquier persona lo haría bien y escribiría al menos 6x. Pero muchos me escriben mal esto. Agarran el menos 8 y lo pasan para acá. Pero me escriben el 8 y el menos 4. ¿Por qué? No sé. Porque ven que esto se está restando y me ponen el menos 4 porque... ¿Qué pasa con el signo? Eso es muy típico, que me cambian el signo de uno de los dos cuando no debería de ser. Entonces, esto está incorrectísimo. ¿Okay? Por eso no hay que, insisto otra vez, no hay que cambiar de signo las cosas, hay que cambiar la operación. ¿Qué otro error? El de pasarlo con otro signo. Ya vimos por qué no se debe pasar. Otro error muy típico. ¿Se acuerdan que les dije? Primero escriban lo que no se movió y luego escriban lo que sí se movió. Eso es porque hay otro error muy típico. De aquí, del menos 3x igual a 12. Al siguiente paso, muchos me escriben x igual a menos 3 entre 12. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Se les va. Saben que lo tienen que pasar del otro lado y que va a haber una división. Entonces acomodan lo que se les pega la gana. Generalmente esto ocurre porque quieren dejar al número más grande arriba y que la división se pueda hacer. Por ejemplo, que tuviera yo un 8x igual a 4, entonces hacen 8 entre 4 para que el resultado les quede 2 y sea cómodo, aunque en realidad tendría que ser 4 entre 8 y nos quedaría algo incómodo porque es una fracción y no nos gustan las fracciones. Bueno, no les gustan las fracciones, a mí sí me gustan, pero a muchos no les gustan las fracciones. Entonces ese es un error también muy típico. Tengan cuidado, háganme caso, hagan caso a mi sugerencia. Primero escriban lo que no se movió y luego escriban lo que sí se movió y de esa forma nos ahorraremos este tipo de problemas. Analicemos ahora esta ecuación. ¿Qué hacemos si mi ecuación tiene fracciones? Jugar con las fracciones, nada más. No nos queda de otra. Afortunadamente en este caso están juntas. Si la fracción estuviera de este lado, pasaríamos toda la fracción de este lado, porque tiene x. Si no tiene x, bueno, pues la dejamos de esta parte para que se pueda operar, sumar o restar con los otros enteros. O con las otras constantes que estén. Acuérdense que tradicionalmente vamos a dejar de este lado lo que tenga x y de este lado lo que no tenga x. Bueno, ¿cómo sumamos esas fracciones algebraicas? Bueno, como sumaríamos cualquiera, bueno, restaríamos cualquier fracción. La forma más fácil, cruzamos x por 3, 3x. Menos, x por 4, 4x. Entre 4 por 3, 12. Y esta es la operación de esto. Es igual a 5. Y ahora, ¿qué operación es la principal aquí? ¿La resta? No. La operación principal, ahí es una división. Hay que romper la división. ¿Y cómo rompemos la división? Tomando el denominador, que es 12, y pasarlo del otro lado, haciendo lo contrario. Y lo contrario de la división es la multiplicación. Entonces, de este lado me va a quedar un 5, y el 12, que aquí estaba dividiendo, lo vamos a pasar multiplicando. Ahora, en el numerador, es decir, lo de arriba, tenemos una resta. Hagamos la resta.
3 menos 4, me quedaría debiendo una x. Menos x sería igual a 5 por 12, que son 60. ¿Terminamos? No, porque yo quiero saber cuánto vale x, no menos x. ¿Qué podríamos hacer? Lo que tradicionalmente decimos que hacemos es pasamos el signo para que x valga menos 60 y acabamos. Pero básicamente lo que estaría haciendo es multiplicar aquí y aquí por menos 1, tomando en cuenta que la propiedad, la última de las propiedades que escribimos, la segunda propiedad operativa de la igualdad, me permite multiplicar o dividir ambos lados por un número. Menos por menos más, más por menos menos. Ahí está. Entonces, para no tener que escribir la propiedad, simplemente agarramos el signo y lo pasamos. Si hubiera dos signos, aquí y aquí, pues los cancelamos, porque sería tanto como multiplicar por menos ambos lados, y en los dos lados menos por menos pues sería más. Por eso simplemente, cuando tenemos una ecuación en donde ambas partes son negativas, simplemente cancelamos los signos y se acabó. Brevemente intenté en este video cubrir todos los casos básicos que podemos enfrentarnos a la hora de resolver una ecuación lineal de una sola incógnita, que son tener una sola x o tener más de una x, o que haya alguna división implicada en la x. ¿Qué nos va a quedar a nosotros por nuestra parte? Bueno, pues practicar. ¿Por qué? Porque solamente con la práctica se logra la perfección. Nos vemos en el siguiente video.